Acción. Saludos nuevamente, les habla Carlos Alicea del Movimiento Ñil Negrón y de Nuevo Movimiento en este nuestro segundo programa sobre la economía de Puerto Rico. Y contamos nuevamente con la valiosa aportación del economista y socialista e independentista puertorriqueño Ismael Müller Vázquez. Saludos, Ismael. Saludos a ti, a toda la teleaudiencia que me escucha. Sí, en el primer programa ciertamente nos clarificaste un montón de eventos y hechos que ciertamente son una mentira con respecto a la economía de Puerto Rico. Y destacamos principalmente que el negocio redondo en la situación económica de Puerto Rico, esa economía, ese negocio redondo es para los Estados Unidos, no para Puerto Rico. Y yo creo que eso es bien importante que lo machaquemos y lo planteemos. En este programa queremos tratar de entender y que nos clarifique dos aspectos más fundamentales con respecto a la economía de Puerto Rico. Y esos dos aspectos son los siguientes, y tú decides cuál quieres atacar primero y cuál quieres explicar segundo. El primero es que se está diseminando esta idea de que, como viene una ola de fondos federales ahora a Puerto Rico, eso va a propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico. Y el otro aspecto, que es un poquito más general y más amplio, es sobre la idea esta de que como Puerto Rico es un país pequeño sin recursos naturales, es mejor quedarnos con Estados Unidos como colonia, porque como un país independiente no podemos tener desarrollo económico. Y creo que eso es importante que lo entendamos y lo clarifiquemos. ¿Qué nos dices al respecto primero? Bueno, primero hay que explicar lo que es el concepto de desarrollo económico, porque muchas veces tenemos esta imagen distorsionada que nos venden los medios, que el desarrollo económico es simplemente crecimiento económico o un aumento en el gasto, en el consumo. Y desarrollo económico, el concepto en economía de desarrollo económico es mucho más amplio que eso. No solamente se trata del consumo o de las cifras macroeconómicas del Producto Nacional Bruto y demás, ¿no? Y de la industria. Tenemos que ver la calidad de vida del ciudadano, porque al final de cuentas, ¿cuál es la idea de tener un desarrollo económico? Pues que el ciudadano común y corriente pueda tener un nivel de vida que sea adecuado y que sea digno, ¿no? Y que pueda cubrir sus necesidades básicas como ser humano. Y en ese sentido, cualquier plan de desarrollo económico que no tenga como meta central el desarrollo del potencial de las personas que componen la sociedad, de todos los individuos que componemos la sociedad, no es entonces un plan de desarrollo económico que podamos considerar adecuado o aceptable para ningún país, para ninguna sociedad. Y explicado eso, queremos aclarar en primer lugar que en el caso de Puerto Rico no es distinto al de cualquier otra economía o al de cualquier otro país. Cuando se habla de desarrollo económico, desarrollar las diferentes áreas de la economía de un país, de los diferentes renglones que componen la economía de un país o de cualquier sociedad. Tenemos que ver que en economía existe lo que se conoce como el concepto de ventajas comparativas. Eso quiere decir que cuando vamos al comercio internacional, a los mercados internacionales, los países buscan aquellas áreas económicas donde sean más competitivos, ¿no? Todos los países sin excepción tienen ventajas competitivas. No son las mismas, son diferentes, pero eso es precisamente lo que fomenta el comercio internacional, que hay países que son mejores que otros en una área y viceversa, y eso es lo que establece el comercio internacional, porque nosotros lo que buscamos es intercambiar nuestros productos que tienen ventaja por otros productos que nosotros no tenemos, pero que otros países sí los pueden producir de manera más eficiente. Y en ese sentido Puerto Rico tiene recursos naturales suficientes. De hecho, si vemos y comparamos a Puerto Rico con algunos de los países más ricos del mundo, como Japón, por ejemplo, Puerto Rico tiene per cápita muchos más recursos naturales que Japón. Pero no solamente son los recursos naturales, me refiero, por ejemplo, a la tierra. Puerto Rico tiene más tierra por habitante agrícola que Japón, y de mejor calidad, ¿no? Y mucho más productiva que Japón, sin contar otros recursos naturales que tenemos, que son mucho más abundantes incluso que los que puede tener un país como Japón. Sin embargo, y a pesar de eso, Japón es un país rico, Puerto Rico es un país pobre.
¿no? Hay muchos países, por ejemplo, que son países ricos y no tienen prácticamente ningún recurso natural. Mientras que hay otros países, por ejemplo, tomamos países como Brasil o la India, que son países que tienen una cantidad increíble de recursos naturales. África, por ejemplo, uno de los continentes que más recursos naturales tiene en el mundo, sin embargo, es uno de los continentes más pobres a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la clave del desarrollo de un país está en dos aspectos que son fundamentales. ¿Qué es lo que tiene Japón que lo hace un país rico distinto a otros países que son pobres? Dos cosas. Una es el capital. En Japón hay capital, hay tecnología, en Japón hay carretera, hay buena infraestructura, hay buenos puertos, hay buenos aeropuertos. Y el segundo aspecto es la educación. De nada te sirve tener buena tecnología y tener un buen sistema de producción si no tienes trabajadores que estén capacitados para poder operar esos sistemas de producción. Por lo tanto, las dos claves del desarrollo económico de cualquier país, por eso que se hace tanto énfasis en esas dos, son el desarrollo del capital nacional, en primer lugar, y en segundo lugar, la educación. Y maestro, entonces, ¿qué papel juega la soberanía política en esos dos aspectos? Obviamente, en ese sentido, la soberanía política es fundamental porque es lo que te permite a ti desarrollar aquellas áreas donde tú eres competitivo. El problema cuando tú no tienes soberanía es que las áreas que entonces se desarrollan son aquellas áreas que son necesarias para la economía de la metrópoli. O sea, que no necesariamente tienen que ser aquellas áreas donde tú eres más competitivo y aquellas áreas donde tú puedes desarrollarte mejor. Y eso le pone una camisa de fuerza al país. En otras palabras, Puerto Rico no tiene ninguna desventaja particular en términos de su desarrollo económico. Puerto Rico tiene un país que tiene todo el potencial y toda la capacidad de desarrollarse económicamente. Claro, no es que podamos ser un país rico donde todo el mundo va a vivir como millonario, pero sí definitivamente mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. En ese sentido, perdona que me extienda, pero para completar la pregunta, la segunda parte de tu pregunta, que era referente a los fondos federales. Esos fondos federales, en primer lugar, no solamente que no aportan al desarrollo, sino que incluso son un impedimento para el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esos fondos se hacen con dinero que es de Puerto Rico, así que no aportan nada nuevo a la economía de Puerto Rico, nos quitan el dinero, nos devuelven una parte a través de fondos federales. En eso no tienen ningún impacto positivo en la economía, pero sí tienen un impacto negativo, porque esos fondos venir administrados por el Congreso están ubicados de forma que sean estratégicamente ventajosos para las compañías norteamericanas y siempre enfocadas en esa área. Nosotros recibimos una cantidad increíble de fondos federales para cosas que realmente a veces ni siquiera necesitamos, como autopistas. Tenemos más autopistas, somos el país que más autopistas tiene, más carreteras tiene por metro, por milla cuadrada en el mundo entero. ¿Por qué? Porque esa red de carreteras se construyó para facilitar dos cosas. Primero, la militarización del país, y segundo, que las compañías norteamericanas pudieran mover sus productos a través del sistema de carreteras de Puerto Rico. Pero esas carreteras funcionan para ellos, pero no funcionan para la mayoría de los ciudadanos. Porque realmente la infraestructura que nos hace falta, como escuelas, hospitales, que realmente son las más que desarrollar la Universidad de Puerto Rico, pues se quedan cortas porque no tienen fondos disponibles. A veces un alcalde tiene gente que no tiene ni siquiera dónde vivir en un municipio, pero reciben millones de dólares para arreglar la plaza del pueblo, pero no reciben ni un centavo para las necesidades reales del pueblo. En ese sentido, cuando el gobierno federal administra los fondos de Puerto Rico, lo que está haciendo es precisamente impedirnos que podamos utilizar esos fondos para desarrollar aquellas áreas económicas donde somos competitivos y que podrían aportar a una mejor calidad de vida. Vuelve recurrentemente que muchas de las medidas que se están tomando solamente corresponden y están hechas a la medida de satisfacer y ser ventajosas para la economía de Estados Unidos, y eso creo que tenemos que machacarlo continuamente porque es parte fundamental e inherente a la situación económica de Puerto Rico. Pero hay otro aspecto de tu planteamiento que hiciste que me llama la atención. Mencionaste una ventaja competitiva de Puerto Rico con respecto a Japón era la tierra agrícola que tenemos. ¿Tú puedes dar uno o dos ejemplos más de otras ventajas competitivas que tiene Puerto Rico? Puerto Rico tiene montones de ventajas competitivas, empezando primero por la posición geográfica. Otra de las ventajas competitivas que tiene Puerto Rico es su posición geográfica, que es
extremadamente vengados. Estamos a la entrada del Caribe, justo en el mismo medio de los dos continentes que componen el hemisferio, ¿no? Estados Unidos en el norte y América Latina en el sur. Puerto Rico podría ser y debería ser uno de los centros de distribución marítimo más importantes del hemisferio, junto con el canal de Panamá, que de hecho trabajamos en conjunto. Uno está a la entrada, el otro está a la salida y uno cubre la salida del otro. Así que es un centro geográfico que es realmente privilegiado, pero tenemos otro. Varias ventajas. Una de las cosas, y yo sé que quizás a algunos independentistas no les gusta lo que voy a decir, pero una de las pocas cosas positivas que ha tenido la condición colonial de Puerto Rico en Estados Unidos es que, debido a las condiciones de la economía norteamericana, que es una de las economías tecnológicamente más avanzadas, si no la más avanzada que hay en estos momentos, sigue siendo la economía de mayor desarrollo científico a nivel mundial, es que obligado a la fuerza trabajadora de Puerto Rico a ser una fuerza trabajadora con mucho dominio de la tecnología moderna, muy por encima del resto de América Latina y de la mayoría de los países del Caribe. Los puertorriqueños tenemos un nivel de educación tecnológica sumamente alto, bien desarrollado, y tenemos mucha capacidad. De hecho, muchos de los científicos e ingenieros en Estados Unidos más destacados, incluso en la área de la medicina, son puertorriqueños, ¿no? Pero por ahí mismo vemos cómo China está montando sistemas de telecomunicaciones y de redes en diferentes partes de América Latina, cuando nosotros podríamos estar haciendo ese trabajo. En Puerto Rico tenemos esa capacidad, incluso tenemos compañías que podrían hacer ese trabajo, pero debido a las condiciones que tenemos que nos impiden ese tipo de comercio y de intercambio con los países de América Latina, estamos totalmente impedidos de hacerlo. Entonces es increíble ver cómo, estando Puerto Rico aquí en el Caribe, estando al lado de países, por ejemplo, como Cuba, nosotros podríamos ayudar a Cuba, que tiene una situación de atraso en el desarrollo de sus redes bastante crítica, que la están resolviendo contratando compañías chinas que están viniendo de China a hacer ese trabajo que lo podríamos estar haciendo nosotros incluso mejor y de forma más competitiva que las compañías chinas, pero nos vemos impedidos de una cosa que sería ventajosa tanto para otros países del Caribe como para nosotros. Y podemos seguir enumerando otras series de ventajas competitivas, porque todos los países tenemos ventajas competitivas. Aún el país que menos tenga, aún un país que lo único que haya sea desierto, tiene arena para vender. Y en ese sentido, cualquier país tiene formas de desarrollo. Pero de nuevo, ¿cuál es la razón principal que no le podemos echar mano a esas ventajas competitivas que beneficien verdaderamente a la economía de Puerto Rico? Eso se resume de una manera bien sencilla. La economía de Puerto Rico, desde el principio, históricamente, desde finales del siglo XIX, ha sido deformada para adaptarla a las necesidades de la economía norteamericana. O sea, nosotros aquí, cuando los norteamericanos querían azúcar barata, Puerto Rico se convirtió en un cañaveral gigante, destruyendo la agricultura de subsistencia del país. Cuando ya no necesitaron la azúcar y querían mano de obra barata para la manufactura, desmantelaron la agricultura y obligaron a cientos de miles de puertorriqueños a moverse a las zonas urbanas para trabajar en las fábricas. Eventualmente tuvieron que emigrar muchos de ellos a los Estados Unidos y al extranjero. Ahora estamos viendo cómo la economía norteamericana ha caído en una especie de economía financiera donde son los bancos los que están controlando la economía norteamericana y la economía mundial, y cómo esos bancos implementan una política de saqueo que la vemos a través de la deuda que nos están imponiendo, igual que se lo hacen a otros países, y esto es una nueva forma en la que nos están insertando dentro de la economía norteamericana. Ahora nosotros somos un blanco para los bancos y los grandes fondos de inversiones para poder entonces extraer riqueza directamente ya de los bolsillos de los puertorriqueños, y vemos cómo eso nos cuesta la privatización, el desmantelamiento de las escuelas. O sea, todo lo que es riqueza en el país está siendo absorbido por estos bancos. Y en esta semana es bien importante porque en estos días se va a aprobar el plan de ajuste de la deuda, que realmente va a condenar al país en los próximos años a una situación mucho más grave que la que tenemos en este momento. O sea, los pronósticos para la economía de Puerto Rico no son positivos si se aprueba ese plan de control fiscal.
que es la continuación del saqueo, ¿no? Que se ha sometido a Puerto Rico. Es la profundización de ese saqueo, ¿no? O sea, no solamente que va a continuar, es que lo van a hacer todavía mucho más fuerte, va a ser mucho más profundo el saqueo. Mencionaste ahorita que se destruyó la agricultura de subsistencia en Puerto Rico, tengo entendido que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo económico de un país es su soberanía alimentaria. ¿Cómo puedes explicarnos eso? ¿Cómo vamos a superar eso? ¿O cómo debemos superar eso? Decía José Vicente Chandler, un economista agrónomo puertorriqueño, que es uno de los economistas agrícolas más importantes que ha tenido la historia de Puerto Rico, y bueno, no mencionar y recordarlo porque ha sido olvidado mucho del trabajo que él hizo. Y decía José Vicente Chandler que ningún país ha logrado ser exitoso y grande sin haber desarrollado su agricultura primero. Y si nosotros vemos a todos los países ricos, todos empezaron precisamente desarrollando su agricultura. En Estados Unidos el sector agrícola todavía sigue siendo uno de los puntales y fue una de las bases del desarrollo económico. Igual en Europa, incluso países como Japón, que nunca han podido desarrollar una agricultura realmente competitiva y a gran escala, sí se enfocaron en el desarrollo de su agricultura al nivel que pudieron y lo utilizaron como base para su desarrollo económico. Sí, en ese sentido el desarrollo de la agricultura como uno de los renglones económicos más importantes es fundamental. Ahora, hay que distinguir dos conceptos que a veces se confunden cuando hablamos de economía agrícola. Uno es el concepto de la soberanía alimentaria y otro es el concepto de la autosuficiencia alimentaria. Una cosa es garantizar la alimentación para toda la población y otra cosa es el mecanismo a través del cual el país implementa las políticas de lograr esa meta, y eso es lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es la base para la autosuficiencia, y cuando vemos la autosuficiencia a veces pensamos, y eso es un mito que incluso fue creado por los propios independentistas, de que Puerto Rico debe producir todo lo que consume en el país. Eso realmente sería bien desventajoso económicamente. Cuando nosotros estamos en el medio del Caribe, tenemos islas que están al lado de nosotros, otros países que están cerca de nosotros, que producen y que tienen la misma capacidad de producción agrícola que nosotros y que incluso son más ventajosos en algunos renglones que nosotros. Entonces la autosuficiencia alimentaria no se debe de concebir como algo estrictamente local, sino como algo regional. O sea, somos los países del Caribe los que tenemos que coordinar unos con otros para lograr la autosuficiencia alimentaria, no de un país en particular, sino de la región completa, porque eso sería mucho más efectivo, mucho más fácil de desarrollar. Claro, para tú lograr eso, primero necesitas lograr la soberanía alimentaria, o sea, tener la capacidad de tú poder implementar ese programa, porque ahora mismo nosotros no podemos hacer eso, porque el gobierno federal no nos lo permite, ¿no? Por eso es que la independencia es tan importante para el país. La independencia realmente no es cuestión de gusto o de preferencia, la independencia es una necesidad. Y de hecho, es una condición que es inevitable. Tarde o temprano vamos a tener que llegar a eso. Y mientras más perdemos, peor. O sea, que podemos definitivamente, escuchándote, tenemos que afirmar que si verdaderamente aspiramos a un desarrollo económico que va a traer el acceso a satisfacer las necesidades básicas de los puertorriqueños, ese alcance de desarrollo económico, es necesaria la independencia nacional, la soberanía política. Es un requisito indispensable. Pero yo siempre hago una pregunta, y es esta: dígame un solo país que haya sido colonia, se haya independizado y esté peor que cuando era colonia. Lo peor que le puede pasar a un país cuando se independiza es quedarse igual como estaba cuando era colonia. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, eso sería el fracaso de la independencia, sería que después que nos independizáramos quedáramos igual que como estamos ahora. Así que en ese sentido, lo único que puede pasar en la independencia que sea distinto a lo que hay es mejorar. Y no hay un solo país en el mundo que no le haya pasado eso, ¿no? Y mucha gente dice, pero mira Haití. No, Haití ahora. Pero cuando Haití se independizó en el siglo XIX, la expectativa de vida de la mayoría de sus habitantes eran 6 años, que era lo que vivió un esclavo, que era el 80% de la población. O sea, claro que Haití, si lo comparamos hoy en día, uno de los países que está en una de las peores condiciones económicas, por unas razones históricas que no tienen que ver nada con la capacidad de Haití de desarrollarse, sino con otras circunstancias históricas. Pero en el momento que Haití logró la independencia, fue un beneficio para la inmensa mayoría de la población haitiana, que se logró escapar de la esclavitud, que logró abolir la esclavitud.
Ningún país puede decir que estaba mejor cuando eran esclavos que cuando no lo eran. Inclusive hoy, con toda la situación que hay en Haití, pregúntale a los haitianos si estarían dispuestos a volver otra vez a ser esclavos de los franceses y trabajar en los cañaverales con un látigo en la espalda. Yo creo que eso es obvio. Bueno, pues ciertamente que de nuevo este segundo programa ha traído unos aspectos fundamentales que tenemos que estudiar y ampliar. Queremos agradecerte profundamente que nos hayas compartido tu visión, tu conocimiento, tu análisis, y esperamos que vamos a tenerte de nuevo con nosotros en el futuro para seguir hablando sobre estos temas. A ustedes, compas que van a estar viendo el programa, esperemos que esto le inspire a buscar, a investigar, a hacerse preguntas y a empezar a visualizar que esta nación nuestra tiene todas las posibilidades y las capacidades para poder alcanzar un desarrollo económico, pero ese desarrollo económico solo se puede dar desde la independencia nacional. Gracias, Ismael. ¿Algunas palabras para despedirte con nuestros compas que nos van a estar viendo? Sí, yo creo que en este momento nosotros tenemos que analizar y estudiar, y más importante todavía, saber que nosotros en los medios de comunicación lo que se está planteando es una visión desde la perspectiva de los ricos, de los bancos, los economistas, los expertos que aparecen en los medios de comunicación. La visión que nos están vendiendo es el paraíso de los ricos, pero el infierno de los pobres. Y que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, que la clase obrera tiene la capacidad de generar su propio análisis e interpretar la situación y lograr sus propios planes de desarrollo, que no necesitan de estos expertos ni necesitamos que los ricos vengan a decirnos a nosotros cómo funcionar. Los trabajadores pueden coger una fábrica sin necesidad del patrono. Los patronos no pueden coger una fábrica sin los trabajadores. Y eso tenemos que tenerlo en consideración, porque somos nosotros los que generamos la riqueza, pero también tenemos la capacidad de generar nuestro propio conocimiento y nuestras propias planes de desarrollo desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva del pueblo, no desde la perspectiva de los patrones y de los ricos. Y con esas palabras con luz, aquí cerramos. Hasta un próximo programa de General Movimiento. Muchas gracias.